De las rutas metabólicas de carbohidratos, tal vez una de las rutas centrales más importantes, no solo de carbohidratos, sino que de ahí se derivan un montón de otras cosas más, es la ruta de la glicólisis, ¿ya? La glicólisis es una ruta de degradación parcial de la glucosa, ¿ya? Bueno, cuando uno habla de degradación parcial, se refiere a que la molécula es transformada en otras moléculas más pequeñas, pero no hasta nivel inorgánico, ¿ya? Cuando uno habla de degradación total o de oxidación total de una molécula cualquiera, ya sea glucosa, ácido graso, lo que sea, cuando uno habla de oxidación total o degradación total, es que se ha transformado hasta CO2 y agua, o amonio si corresponde, ¿ya? En cambio, cuando uno habla de degradación parcial, es a moléculas más pequeñas que el original, pero sin llegar al nivel inorgánico, ¿ya? Y en este caso particular, la glicólisis es la rotura de la molécula de glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, en dos moléculas más pequeñas de 3 carbonos, ¿ya? Se la parte literalmente por la mitad a la glucosa. Y obtenemos dos moléculas que no son exactamente azúcares, pero que son derivados de azúcar, que son los piruvatos, ¿ya? La, la ruta de glicólisis es una ruta muy importante porque es prácticamente la única forma de obtener energía sin necesidad de, de oxígeno, ¿ya? Sin necesidad de oxígeno. Eh, y esa es una de las cosas importantes que tiene el metabolismo de carbohidratos, que a diferencia del metabolismo de otros tipos de moléculas, permite generar ATP sin oxígeno. En cambio, cuando se quiere degradar grasas o cuando se quiere degradar proteínas o incluso parte del ácido nucleico, sí o sí se necesitan eh, oxígeno para poder realizarlo, ¿ya? Eh, la glicólisis es una de las rutas principales. Cuando veamos el panorama completo del esquema metabólico, vamos a ver que tiene un rol central porque representa uno de los flujos carbonados más importantes que derivan hacia montones de diferentes compuestos, no solamente de tipo carbohidratos, sino también derivan hacia lípidos, hacia aminoácidos, hacia nucleótidos, etcétera. ¿Ya? Eso por la parte de la generación de moléculas. Y por otra parte, permite la generación de energía para varios tipos de células donde la glucosa es el sustrato principal, ¿ya? Por ejemplo, destacamos los eritrocitos. Los glóbulos rojos son células que como no tienen mitocondria, solo pueden hacer glicólisis, ¿ya? No pueden hacer respiración celular. A pesar de que trabajan con oxígeno, no pueden gastarse el oxígeno en la respiración celular. La razón principal de ello es que no tienen mitocondrias, ¿ya? Hay otros tipos de células que tienen como fuente básica de energía la glucosa, ¿ya? Algunos la pueden suplementar con otras cosas, pero muchos solo utilizan glucosa como fuente energética primaria. La glicólisis es una ruta que comprende 10 reacciones, ¿ya? Son 10 enzimas que van a trabajar de manera secuencial, una tras otra. Eh, y, y podemos agrupar, o podemos separar, mejor dicho, la glicólisis en dos etapas, en dos pasos grandes, en dos grupos de reacciones que se vienen a llamar
las reacciones de la fase preparatoria y las reacciones de la fase de rendimiento. Una cosa importante que tienen ustedes que considerar siempre cuando se trabaja el tema del metabolismo es que las moléculas, para poder ser utilizadas, necesitan ser activadas, ¿ya? Eso vamos a revisar que ocurre en todos los casos. Si la célula quiere usar glucosas, hay que activar las glucosas. Si la célula quiere usar ácidos grasos, hay que activar los ácidos grasos. Si la célula quiere usar aminoácidos, hay que activar los aminoácidos. Todas las moléculas tienen que ser activadas, ¿ya? Todas las moléculas tienen que ser activadas. Y la activación de una molécula consiste en esencia en pegarle algo que le dé un mayor potencial energético, ¿ya? Un mayor potencial energético. Entonces, para el caso de la mayoría de moléculas, se suele utilizar ATP o alguno de sus componentes derivados del ATP para activar las moléculas, ¿ya? En el caso de los azúcares, se suele tomar el ATP, un fósforo del ATP, y se lo pasa a la molécula, ¿ya? Entonces, se fosforila el azúcar, y fosforilado tiene un mayor potencial energético, ¿ya? A esas reacciones donde se gasta energía, ¿ya?, se les conoce como las reacciones de la fase preparatoria, ¿ok? Entonces, antes de poder trabajar con la molécula y poder cortarla y degradarla y obtener energía, hay que activarla, ¿ya? En la segunda parte de la glicólisis, ya nosotros vamos a tener que obtenemos una ganancia después de haber activado la molécula, ¿ya? Y aquí pueden ver en la segunda etapa hay ganancia de ATP y también va a haber reacciones de oxidación, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que recordar es que todas las moléculas, para poder ser utilizadas, hay que activarlas. Y van a haber algunas reacciones de activación. Y después, en la fase de rendimiento, en la obtención de algún beneficio después de haber activado la molécula, ¿ya? Dependiendo del libro que lean, vamos a ver de que algunos consideran a la fase preparatoria las primeras 3 o 4 reacciones y las 6 o 7 siguientes como de rendimiento. Pero la mayoría de los libros consideran a las fases preparatorias como las 5 primeras y las otras 5 como la fase de rendimiento, ¿ya? Y así lo vamos a considerar nosotros más sencillo de aplicar. Aquí en este esquema se muestra el resumen de cómo es el proceso. Yo lo voy a ir explicando. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? Esta parte de rutas suele tener algún tipo de complicación porque se ven muchas moléculas. Vamos a ir destacando las más importantes, ¿ok? Bien. La ruta empieza con la glucosa, ¿ok? Aquí tenemos la glucosa. Esta es la molécula de glucosa, ¿ven? La molécula de glucosa, recuerden ustedes, ha ingresado a las células a través de alguno de los transportadores GLUT. Si estamos en una neurona, ingresó a través de los GLUT3. Si estamos en el páncreas, ingresó por GLUT2. Si estamos en el hígado, también GLUT2. En el músculo, GLUT4 y así. La cosa es que ingresó la glucosa, ¿ya? Lo primero que hace la célula cuando ingresa la glucosa al citosol es fosforilarla. Le va a pegar un fosfato, ¿ven? Y queda como glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque en el carbono 6 le pega el fósforo, ¿ya? Ahora, ¿de dónde toma este fósforo? Desde un ATP. Entonces, aquí es donde se gasta el ATP. Le quitamos un fósforo, el fósforo se lo transferimos a la glucosa y este con un fósforo menos queda como ADP,
¿Ya? Aquí hemos gastado un ATP. La siguiente reacción es una reacción de isomerización. Vamos a transformar a la glucosa en fructosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí fíjense, el enlace de oxígeno es entre el carbono 1 y el carbono 5. Vamos a moverlo para acá. Eso es lo único que hacemos. El enlace en vez de 1 lo pasamos al 2. Y nos queda la fructosa. ¿Ya? Y la fructosa es un azúcar que es mucho más simétrico que la glucosa. ¿Ya? Y en química la simetría tiene eh, mejores beneficios desde el punto de vista molecular, es más estable la molécula, etc. Y tenemos entonces que se ha transformado de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Ya? El siguiente paso es volver a agregarle otro fósforo a esta molécula. Esta vez se lo vamos a agregar en el otro extremo. ¿Ya? El primer fósforo había sido agregado en el carbono 6. El otro fósforo nuevo vamos a agregárselo en el carbono 1. ¿Ya? Entonces, la molécula resultante acá tiene 2 fósforos y es la fructosa. Y ese es su nombre. Fructosa 1,6 bifosfato. Y esto me está indicando que tiene un fósforo en el carbono 1 y el otro fósforo en el carbono 6. ¿Ya? Ahí tenemos esa molécula. ¿Ya? Entonces, aquí es donde ocurre el corte de la molécula de glucosa. ¿Ya? Bueno, esto era glucosa, ahora glucosa, glucosa, fructosa, fructosa. Esta molécula de 6 carbonos la vamos a cortar. 3 y 3. Y nos van a quedar 2 moléculas parecidas, no iguales, que tienen 3 carbonos y un fósforo cada una. ¿Ven? 3 carbonos, un fósforo, 3 carbonos, un fósforo. Una de esas moléculas se llama gliceraldehído 3-fosfato y la otra se llama dihidroxiacetona fosfato. ¿Ya? Son 2 azúcares de 3 carbono cada uno, con su fósforo. ¿Ya? Entonces, la dihidroxiacetona no se puede utilizar directamente en el siguiente paso. Pero como la dihidroxiacetona y el gliceraldehído son isómeros, podemos transformar a esta dihidroxiacetona en otro gliceraldehído. ¿Ya? Entonces, como se muestra acá. Entonces, aquí hay una enzima que va a actuar sobre la dihidroxiacetona y la va a transformar en gliceraldehído. Y de aquí para abajo vamos a tener 2 gliceraldehídos que van a ser transformados en 2 moléculas hasta el piruvato. Por eso es que al final se producen 2 piruvatos. ¿Ya? Desde este punto ya se divide en 2 y van a ser prácticamente iguales las reacciones, con la diferencia de que acá hay una reacción extra, que pasa de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? El siguiente punto es la transformación desde gliceraldehído a una molécula de alta energía. ¿Ya? Este paso es el único paso oxidativo de la ruta. ¿Ok? Entonces, el gliceraldehído se va a oxidar. Y al oxidarse, recuerden que si alguien se oxida, alguien tiene que reducirse. ¿Quién se reduce? Una coenzima. En este caso, una coenzima NAT. ¿Ya? Entonces, el NAT está en estado oxidado, va a pasar a NADH más H, que es estado reducido. ¿Ya? Y el gliceraldehído será oxidado a fosfoglicerato. Pero, como esta reacción es una reacción de oxidación y las oxidaciones, reducciones incluyen intercambio de energía, esta reacción adquiere al oxidarse la energía suficiente para pegarle a esta molécula un fósforo. ¿Ya? Un fósforo. Entonces, miren esto. El gliceraldehído se llama gliceraldehído 3-fosfato porque tiene 3 carbonos y en el carbono 3 tiene un fósforo. Bueno, como aquí esta reacción de oxidación le puede
pegar un segundo fósforo, el segundo fósforo se va a pegar en el otro extremo de la molécula, ¿ya? Y la molécula resultante, que es de 3 carbonos, es el glicerato que tiene 2 fósforos, ¿ya? 2 fósforos. Entonces, esta molécula se llama 1,3 bifosfoglicerato, porque tiene 3 carbonos y en el carbono 1 tiene pegado un fósforo y en el carbono 3 tiene pegado otro fósforo, ¿ya? El 1,3 bifosfoglicerato es una molécula de alta energía, ¿ya? Eso significa que esta, si se recuerdan la unidad 1, esta molécula tiene más potencial que el ATP, ¿ok? Entonces, como es una molécula de alta energía, le puede pasar un fósforo, uno de sus fósforos, se lo puede pasar a un ADP y el ADP al recibir el fósforo quedará como ATP. Y aquí es donde ocurre la primera ganancia de energía, ¿ya? Entonces, a esta molécula que tiene dos fósforos, le cortamos un fósforo y ese fósforo se lo pegamos a un ADP produciendo ATP. La molécula, al perder el fósforo en la posición 3, se queda como 3, o sea, al perder el fósforo en la posición 1, queda como 3 fosfoglicerato, ¿ya? Este es el 3 fosfoglicerato. El siguiente paso es una isomerización. El fósforo estaba en la posición 3, lo vamos a mover al carbono 2, ¿ya? Y el OH que está en 2 lo pasamos al 3. Entonces, esta enzima solo cambia de posición grupos funcionales, por lo tanto, la molécula pasa de llamarse 3-fosfoglicerato, porque tenía el fósforo en 3, a llamarse 2-fosfoglicerato, porque ahora tiene el fósforo unido al carbono 2, ¿ya? El penúltimo paso de la ruta de la glicólisis es una deshidratación, ¿ya? A esta molécula le vamos a quitar una molécula de agua, un OH y un hidrógeno, ¿ok? Y aquí se forma un doble enlace, ¿ven? Este hidrógeno se lo sacamos, este OH también, se van como agua, y para compensar, estos carbonos forman doble enlace entre sí. Esta molécula que se fabrica acá se llama fosfoenolpiruvato, ¿ya? Fosfoenolpiruvato. Y esta molécula tiene la gracia que al igual que la 1,3-bifosfoglicerato, también es una molécula de alta energía, ¿ya? También es de alta energía. Por lo tanto, al fosfoenolpiruvato yo le puedo cortar el fósforo y este fósforo pasárselo a otro ADP que al recibir el fósforo se quedará como ATP, ¿ya? Al perder el fosfato, la molécula se llama piruvato. Y este es el producto final de esta ruta. ¿Consultas? Dime, Naira. ¿Están hablando? No los escucho. Ahora estoy hablando, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, sí. Ah, ya, es que delante le hablé igual y no escuchó, parece. No he escuchado nada hasta recién ahora. Ah, ya, es que me perdí como al inicio de que empezó a explicar esto, porque le quería preguntar algo y no me escuchó, parece, entonces como que perdí el ritmo de todo. No, ya. No importa, pensaba explicar la glicólisis varias veces porque sé que rutas metabólicas no son tan fáciles. Vamos a explicarlo acá. A ver si con esta mejora el entendimiento, ¿ya? Aquí en este esquema de al lado se muestra los pasos similares a lo que estaba acá, ¿ya? Eh, vamos a explicarlo de nuevo cómo ocurre. Y después vamos a explicar reacción por reacción, ¿ya? Es importante que conozcan la glicólisis con sus detalles porque es una de las rutas más importantes que hay en todas las células, ¿ya? Bien, esta es la glucosa, ¿ven? Aquí está estiradita, pero en realidad entra a la célula como anillo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la glucosa
que es una molécula de 6 carbonos. ¿Ya? Una molécula de 6 carbonos. Ahí la pueden ver. Entonces, lo primero que hay que hacer con las moléculas para poder trabajarlas es activarlas. ¿Ya? Es activarlas. Siempre se necesita, es como darle un impulso a la molécula para que realmente pueda ser útil. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se activan las moléculas? Se les puede pegar el fósforo del ATP, se les puede pegar alguna coenzima como la coenzima A, se les puede pegar un ADP, pero siempre el activarlas implica un gasto de energía. ¿Ya? Entonces, aquí a la glucosa vamos a activarla, vamos a darle mayor potencial energético pegándole un fósforo. ¿Ya? ¿Dónde le pegamos el fósforo? En el carbono 6. Por eso es que va a pasar a llamarse glucosa 6-fosfato, que me está indicando dónde tiene pegado el fósforo la glucosa. ¿Ya? ¿De dónde sacamos este fósforo? Desde el ATP. Entonces, al ATP le quitamos un fósforo y se lo pegamos a la glucosa. Al perder el fósforo, el ATP queda como ADP. ¿Ya? Y ahí tenemos un gasto de una molécula energética. ¿Ya? Y tenemos la glucosa fosfato, tiene más energía que la glucosa. ¿Ya? Entonces, es un azúcar ya más activo. Pero no contento con eso, porque se necesita más actividad todavía, el azúcar va a recibir un segundo fosfato. Pero en la forma de glucosa no puede recibir fosfato. Entonces, se transforma de glucosa a fructosa. ¿Ya? Aquí pueden ver la diferencia estructural. ¿Ven? La diferencia. Las dos son azúcares de 6 carbonos. La única diferencia es que aquí el enlace del oxígeno está el carbono 1, aquí está el carbono 2 y el carbono 1 queda libre. ¿Ya? Entonces, la fructosa es un azúcar que sí puede recibir cosas en el carbono 1. La glucosa no. ¿Ya? Una pequeña diferencia ahí. Entonces, hay una isomerización de glucosa a fructosa, pero en esencia sigue siendo un azúcar de 6 carbonos. Y aquí, otra vez, hacemos un nuevo evento de activación. Gastamos otro ATP, tomamos el fósforo y se lo pegamos al azúcar. Y esta vez se lo pegamos en el otro extremo. ¿Ven? Entonces tenemos el azúcar de 6 carbonos y tiene un fósforo en cada extremo. ¿Ven? Un fósforo en cada extremo. Por eso que se llama fructosa 1,6 bifosfato. ¿Ya? El siguiente paso es cortar a este azúcar. Vamos a cortarlo por la mitad. Y generamos dos azúcares iguales. De 3 carbonos con un fósforo. 3 carbonos con un fósforo. ¿Ya? No son exactamente iguales porque tienen diferencias en la posición de grupos, pero son isómeros. ¿Ya? Pueden transformarse el uno en el otro. Para el siguiente paso, este que está acá, que es el 3-fosfoglicerato, este no sirve. ¿Ya? O sea, el gliceraldehído 3-fosfato no sirve, este no. Entonces, este se transforma en otro de estos. Entonces, de aquí todo es por 2. Pueden ver por 2, porque van a ser dos azúcares iguales que se van metabolizando. ¿Ya? El siguiente paso, este que está acá, que sería el paso 6, viene a ser el único paso donde se genera una reacción de óxido-reducción. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver, la molécula de 3 carbonos va a oxidarse y el NAD va a reducirse. ¿Ya? Como son dos azúcares, son dos azúcares resultantes, dos NAD, etc. ¿Ok? Aprovechando la reacción de oxidación, le pegamos a esta molécula otro fósforo. ¿Ven? Y nos queda una molécula de 3 carbonos con 2 fósforos. ¿Ya? Recuerden que mientras más fósforos tenga una molécula, más energía tiene. ¿Ya? Entonces, esta molécula que se llama 1,3-bifosfoglicerato es una molécula de alta energía. Y esta me sirve para fabricar ATP. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Le corto acá el fósforo que le pegué, le corto, pero se lo paso a un ATP.
¿ya? La gracia está de que el fósforo que yo tomé era un fósforo libre. Y ahora voy a pegarle, ese fósforo que estaba libre y que lo pegué acá, luego lo paso al ADP y me queda ATP. Entonces, aquí estoy produciendo energía. ¿Ya? La molécula resultante se llama fosfoglicerato, ¿ya? Y tiene 3 carbonos y un fósforo. Es parecida a esta, pero no es igual. ¿Ya? Es parecida, pero no es igual. Luego, el fosfoglicerato pasa de ser de 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato, ¿ya? Pierde una molécula de agua y queda como fosfonolpiruvato. Y por la distribución característica que tiene, una doble enlace, un fosforalado, también es una molécula de alta energía. Entonces, el último paso, tomo el fósforo que está acá y se lo paso a ADP, fabrico ATP y me queda una molécula de 3 carbonos, ¿ya? Que sería el piruvato. Como desde aquí hacia abajo todo era por 2, me quedan 2 piruvatos. ¿Ok? Entonces, yo empecé con una molécula de 6 carbonos y termino con 2 moléculas de 3 carbonos. Yo gasté 2 ATPs acá y voy a ganar 4 ATPs. Aquí gano 2 y al final gano 2 más. O sea, mi ganancia neta son 2 ATPs. Y además, en esta reacción, ¿ya? Yo voy a transformar 2 NAD en estado oxidado a 2 NAD en estado reducido. ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Eh, las enzimas son todas diferentes, ¿ya? Cada una de las enzimas es diferente. Eh, las 3 enzimas que son más importantes son la enzima que cataliza el paso 1 de glucosa a glucosa fosfato, la que cataliza el paso 3, que es la más importante, que transforma fructosa en fructosa 1,6-bifosfato, ¿ya? La fosfofructoquinasa, y la última, que es la piruvatoquinasa, que transforma fosfonolpiruvato en piruvato, ¿ya? Eh, de todas las enzimas, pueden fijarse acá, las enzimas que he nombrado, que son la 1, la 3 y la 10, fíjense, catalizan reacciones que son en un solo sentido, ¿ya? En cambio, las demás catalizan reacciones que van en ambos sentidos, ¿ya? Fíjense, la 1 cataliza una reacción. Esto significa de que esta enzima solo transforma glucosa en glucosa 6-fosfato. No puede hacer la reacción al revés. En cambio, la enzima que está acá, la 2, puede transformar glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato y también puede hacer lo contrario. ¿Ya? Son reacciones reversibles. Entonces, desde el punto de vista de regulación, las que son reversibles no tienen mucho sentido. Las otras que son irreversibles son más interesantes para el funcionamiento en general. ¿Ya? Vamos a revisar cada una de las reacciones de nuevo para que quede más claro, ¿ya? Para que vayan viendo cómo cambian las moléculas. ¿Ok? La primera etapa de la glicólisis la realizan entonces exoquinasas. Las glucoquinasas son un tipo de exoquinasas, ¿ya? Del hígado. ¿Cuáles son los sustratos que se necesitan? Glucosa y ATP. ¿Ya? ¿Cuáles son los productos? Glucosa fosfato y ADP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Del ATP tomamos un fósforo, se lo pasamos a la glucosa. Aquí pueden ver, se le pega el fosfato, el carbono 6, por eso es que se llama glucosa 6-fosfato, y el ATP, al perder uno de los 3 fósforos, queda como difosfato. ¿Ya? Esta reacción es bastante irreversible. La segunda reacción la hace una isomerasa, ¿ya? Una isomerasa, y simplemente transforma un azúcar de 6 carbonos en otra forma de azúcar de 6 carbonos igual. Solamente hay movimiento de grupos funcionales.
¿ya? Este OH que está acá en 2 se mueve hacia la posición 1, ¿ya? Y el enlace que estaba en la posición 1 se mueve a la posición 2, ¿ya? Entonces, se ha pasado de glucosa a fructosa, conservando siempre el fosfato en la posición 6. Esta reacción es reversible, ¿ok? El paso 3, que lo realiza la fosfofructoquinasa 1, es el más importante de todos, ¿ok? Eh, aquí volvemos a utilizar ATP, tomamos un fósforo de este, se lo pasamos a la molécula y la molécula queda ahora con fósforo en la posición 1 y fósforo en la posición 6. Por eso se llama fructosa 1,6-bifosfato, ¿ya? Esta es la más importante porque esta es la primera reacción exclusiva de la glicólisis, ¿ya? Desde las otras se pueden llevar a otras rutas. Por ejemplo, de la glucosa fosfato yo puedo ir a la síntesis de glicógeno, puedo ir a la síntesis de pentosas, a otras rutas. Pero esta enzima es una ruta que dirige exclusivo a esa glicólisis, ¿ya? La siguiente reacción es una reacción que parte la molécula por la mitad. Y a pesar de que parte la molécula por la mitad, es una reacción reversible, ¿ya? Funciona en ambos sentidos. Entonces, nos quedan dos moléculas que son isómeros, ¿ya? Que son de 3 carbonos con un fósforo, ¿ya? 3 carbonos y un fósforo. El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona. La siguiente reacción transforma la dihidroxiacetona en gliceraldehído. Si se fijan, solamente hay una posición en cambio en el doble enlace, ¿ya? Aquí pueden ver este OH está en el extremo, pasa al medio y el doble enlace carbono-oxígeno pasa al costado, ¿ya? Entonces, como son isómeros, pueden transformarse uno en otro con relativa facilidad, ¿ok? Entonces, el azúcar se parte por la mitad, da dos azúcares parecidos y uno de esos se transforma en otro, de modo que nos quedamos con dos azúcares pequeños iguales. Y con ese se continúa la ruta. La siguiente reacción, ya la 6, ya da inicio a la fase de rendimiento. Aquí vamos a oxidar la molécula, ¿ya? A esta molécula se le va a quitar hidrógenos con electrones, vamos a oxidarla, y además, de paso, le pegamos un fósforo, ¿ok? Entonces, esta molécula que tenía el fósforo en la posición 3, ahora recibe además en la posición 1 otro fósforo. Entonces se llama 1,3-bifosfoglicerato, ¿ya? Esta molécula se ha oxidado y el NAT, que es la coenzima que se usa acá, se ha reducido, ¿ya? Luego, el 1,3-bifosfoglicerato es una molécula de alta energía. Y como es de alta energía, le podemos quitar un fósforo y pasárselo al ADP. Y el ADP, cuando recibe otro fósforo, se transforma en ATP, ¿ya? De difosfato pasa a trifosfato la adenina. Esta molécula, al perder el fósforo, pasa a llamarse 3-fosfoglicerato, ¿ya? Porque todavía conserva un fósforo en la posición 3. La siguiente reacción es una isomerización. Movemos el fósforo de la posición 3 a la posición 2, ¿ya? Eso es todo, de la posición 3 a la posición 2. La penúltima reacción es una deshidratación. Aquí se ve a esta molécula le quitamos este hidrógeno y este OH, ¿ya? Que se van como agua, y para compensar se forma un doble enlace entre carbonos. Y este es el fosfoglicerato, ¿ya? Esta reacción, o sea, esta molécula, perdón, el fosfoglicerato, es una reacción, es una molécula de alta energía. Y por ser de alta energía, también sirve para poder pegarle otro fósforo al ADP, ¿ya? Entonces, este fósforo pasa del fósforo al piruvato, se lo pegamos acá, el ADP al recibir el tercer fósforo pasa a ser ATP, y el fósforo al piruvato ya pierde la parte de fósforo y se queda como piruvato. ¿Ok? Esa es una reacción irreversible también, la última, ¿ya? Aquí tenemos otra forma de verlo, más ampliada. Pueden ver las fases de preparación.
La glucosa, sin ningún fósforo, sin nada, primero recibe un fósforo, gastamos un ATP, se transforma en fructosa, luego gastamos otro ATP y ahora tiene dos fósforos. La partimos por la mitad y tenemos dos triosas. Estas dos se transforman una en la otra y tenemos dos azúcares de 3 carbonos iguales. Y con eso continuamos la siguiente etapa, que es la de rendimiento, ¿ya? Y en la etapa de rendimiento, lo primero es una reacción de oxidación. Se produce NAD reducido. Le hemos pegado fósforo. Tenemos molécula energética. Como es molécula de energía, sirve para fabricar ATP. Luego, la molécula resultante sufre isomerización, deshidratación, y tenemos otra molécula de alta energía, que también va a servir para fabricar otro ATP, ¿ya? Y de esta forma, al quitarle los fosfatos, obtenemos el producto final de la glicólisis, que son los piruvatos, ¿ya? En versión resumida, tendríamos algo como lo que está acá, ¿ya? La glucosa, este azúcar, va a ser activado. ¿Y qué utilizamos para activar? ATP. Gastamos 2 ATPs para activar la glucosa. Y con los 2 ATPs obtenemos un azúcar que tiene 2 fósforos, ¿ya? Y que es más energético que la glucosa. Lo partimos por la mitad y a partir de cada una de estas mitades obtendremos 2 moléculas, o sea, una molécula de cada mitad de piruvato. En el proceso de quitarle los fósforos se obtienen 4 ATPs, 2 NADH y también moléculas de agua, ¿ya? 2 moléculas de agua acá. Si queremos verlo de otra manera, la glucosa se activa con 2 ATPs. Tenemos una molécula de 6 carbonos con 2 fósforos. La partimos por la mitad. Tenemos 2 moléculas de 3 carbonos con fósforos. La oxidamos, obtenemos energía. La deshidratamos, obtenemos energía. Y nos quedan como piruvatos, ¿ya? El resumen general de la glicólisis implica de que para realizar la glicólisis, además de la glucosa, necesitamos NAD en estado oxidado. Necesitamos ADP y necesitamos fósforo, ¿ya? En realidad necesitamos ATP y también ADP, ¿ya? Pero si hacemos el balance neto, recuerden, la glucosa se transforma en piruvatos. El NAD oxidado en NAD reducido y el ADP con los fósforos generan ATP, ¿ya? La ganancia neta de energía son 2 ATPs. Pero recuerden, en la glicólisis se ganan 4 ATPs. Pero como se gastan 2, el balance neto son 2 ATPs, ¿ya? ¿Cuáles son las características generales de la glicólisis? Una, se lleva a cabo en el citosol de todas las células, ¿ya? Revisen el tejido que revisen. De hecho, revisen el ser vivo que revisen. Todas las células hacen glicólisis. No se conoce hasta ahora células que no hagan glicólisis, ¿ya? Entonces, es una ruta universal. Todas las células que se conocen hacen glicólisis, siempre en el citosol. No requiere oxígeno. Si han visto la ruta, en ninguna parte se veía oxígeno molecular que pueda ser necesario. Entonces, es una ruta anaeróbica, ¿ya? Otra cosa más, ¿se fijaron? No sé, por acá. Veamos alguna de estas rutitas. Esta, por ejemplo. Todos los intermediarios tienen fósforo, todos tienen fósforo, uno o más fósforos, excepto el primero, que es la glucosa, y excepto el último, que es el piruvato, ¿ya? El hecho de que todos los intermediarios tengan fósforo evita de que se salgan de la célula o se muevan a otras partes, ¿ya? Entonces, una vez que se empieza la ruta, los productos siguen ese camino, porque no pueden salirse porque están fosforilados, ¿ya? Son 10 reacciones, cada uno por una enzima diferente. Hay reacciones de deshidratación, hay reacciones de movimiento de grupos, hay una reacción de oxidorreducción, varios tipos de enzimas las que van a participar,
¿ya? Y lo importante desde el punto de vista energético es que tiene un rendimiento neto de 2 ATPs. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta con respecto a glicólisis hasta ahora? Me parece que no. Sigamos entonces. Eh, una cosa que es importante es que cuando nosotros nos alimentamos, no consumimos glucosa solamente, ¿ya? Consumimos otros tipos de azúcar. Por ejemplo, si comemos una manzana, tiene sacarosa, y ahí viene glucosa y fructosa. Si tomamos leche, hay lactosa, viene galactosa y glucosa, ¿ya? Eh, y en general, cualquier otro alimento va a tener otros tipos de azúcares. Tendrá triosas, tendrá tetrosas, tendrá manosas, hexosas, etcétera. Entonces, las células tienen que ser capaces de meter hacia la glicólisis no solamente las glucosas, sino otros tipos de azúcares también, ¿ya? Entonces, aquí vemos la ruta general, aquí pueden ver parte de acá, glucosa, sigue a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, acá también se gasta ATP, no está marcado, ¿ya? Y ahí sigue hacia abajo. Es la ruta general. Pero cuando viene de glucosa, si nosotros consumimos lactosa, la lactosa, bueno, una parte de la lactosa es glucosa, otra parte es galactosa. Entonces, la galactosa puede transformarse hasta glucosa 6-fosfato. Entonces, por aquí se mete este tipo de azúcar. Si consumimos una fruta, la sacarosa tiene glucosa y fructosa. La fructosa tiene más de una ruta para meterse acá a este proceso, ¿ya? Fructosa, hexoquinasa, ATP, etcétera acá. La manosa, que es un azúcar que está en varios tipos de alimentos, también puede transformarse hasta fructosa fosfato y así meterse a la ruta, ¿ya? El almidón se degrada hasta glucosas y se mete en la ruta. Entonces, así podemos ver cómo diferentes otros tipos de azúcares también pueden meterse en la ruta de la glicólisis. Y en realidad los gastos son equivalentes, ¿ya? El gasto es desde glucosa hacia abajo se gastan 2 ATPs, desde fructosa 2 ATPs, desde manosa 2 ATPs, desde galactosa, bueno, un UDP y un ATP, pero al final todos son equivalentes al mismo gasto, ¿ya? Entonces, todos los azúcares de 6 carbonos que se consuman terminan en la glicólisis, ¿ya? Eh, ¿Cómo se regula la glicólisis? Bueno, la glicólisis, en general las rutas metabólicas se regulan considerando las enzimas que tienen la más baja velocidad, ¿ya? Es como que imagínense en una carretera hay un taco, ¿ya? El taco, la velocidad que lleve todo el tráfico dependerá de los autos más lentos, ¿ya? Entonces, el auto que va más lento va a evitar de que el resto vaya más rápido. ¿Okay? Y en el caso de estas rutas metabólicas que son secuenciales, es lo mismo, ¿ya? Si tenemos una enzima que es muy rápida para transformar un sustrato en producto, da lo mismo si la siguiente enzima es lenta. ¿Okay? Entonces, las enzimas que son más lentas son las que sirven de regulación, ¿ya? ¿Cuáles enzimas son más lentas que las demás? Esas 4 que están marcadas ahí. La hexoquinasa, que es la enzima 1, la 3, que es la fosfofructoquinasa, la 4, que es la aldolasa, y la 8, que es la enolasa. Entonces, esas 4 son potenciales candidatos para hacer enzimas de control. Es decir, enzimas que si yo las acelero, acelero toda la ruta. Si yo las hago lentas, hago lenta toda la ruta, ¿ya? Otra condición para el control es que sean enzimas que tienen reacciones lejanas al equilibrio. Es decir, enzimas que catalicen reacciones irreversibles, ¿ya? Yo les decía que las que catalizan reacciones irreversibles son la 1, la 3 y la 9,
¿ya? Todas las otras no. ¿Por qué? ¿Por qué no importa? Porque si una enzima funciona en ambos sentidos y yo la acelero, lo único que voy a hacer es que esta enzima transforme más rápido el sustrato en producto, pero también más rápido el producto en sustrato. Es decir, funciona más rápido en ambos sentidos y va a estar inútilmente moviendo sustratos de un lado a otro. En cambio, si yo tengo una enzima que es irreversible y yo la acelero, solamente se va a acelerar la ruta en un sentido. ¿Ya? Entonces, estas tres vienen a ser enzimas interesantes para el control. Otra de las condiciones para la regulación es una enzima que esté ubicada luego de un punto de ramificación. ¿Ya? Y aquí destaca la fosfofructoquinasa, que es la enzima 3. Esta enzima está justo después de un punto de ramificación en donde de esta molécula, es decir, si ingresan glucosas a la célula, esas glucosas pueden seguir la ruta de la glicólisis, pero otras glucosas pueden seguir la ruta de las pentosas, otras pueden ser transformadas a glicógeno o a un montón de otras rutas más. ¿Ya? Entonces, esta enzima está justo después de un punto de puntos de ramificación. Considerando que esta enzima, la fosfofructoquinasa, cumple las tres condiciones. Es una enzima lenta, es una enzima irreversible, que cataliza reacción irreversible, y es una enzima que está después de la ramificación. Entonces, no sorprende que esta enzima sea la más importante en la regulación. ¿Ya? ¿Y cómo se regula la glicólisis? Bueno, la glicólisis tiene como objetivo principal el, eh, el producir ATP. Es una de las condiciones importantes. ¿Ya? Entonces, si a la célula le sobra ATP, tiene mucho ATP, el ATP bloquea la enzima. ¿Ya? Tiene sentido, porque si esta ruta se hace más rápida, producirá más ATP. Si se hace más lenta, producirá menos ATP. Si la célula le sobra ATP, ¿para qué quiere más? ¿Ok? Entonces, el exceso de ATP hace de que la enzima trabaje más lento. ¿Ya? El citrato también es una molécula que es indicadora de energía. ¿Ya? Y los protones, la acidificación del medio, también es un indicador de que se ha hecho mucha actividad. Por lo tanto, los elementos que sean indicadores de que a la célula le sobra energía bloquean o hacen más lenta la glicólisis. ¿Ya? Porque si la célula le sobra energía, ¿para qué quiere apurar la glicólisis? Al contrario, tiene que hacerla más lenta. No tiene que estar produciendo más energía si le sobra energía. Y al contrario, las moléculas como el AMP, por ejemplo, que es un indicador de baja energía, estimulan a la enzima. ¿Ya? La fructosa 2,6-bifosfato también es un indicador de baja energía. Entonces, estas van a ser las formas principales en las cuales se regula la glicólisis. ¿Ya? Si la célula tiene energía suficiente, no tiene para qué acelerar la glicólisis. Al contrario, tiene que hacerla más lenta. Si por el contrario tiene poca energía, sí tiene sentido que la haga más rápido. Y así se va regulando. ¿Ya? Además de la fosfofructoquinasa, las otras enzimas importantes en la regulación son la exoquinasa en algunos tejidos y la piruvatoquinasa, ¿ya? En donde también pueden servir para acelerar o desacelerar la ruta, ya sea estimulada el piruvatoquinasa por el sustrato, ¿ya? O bloqueada por el exceso de energía. Cuando hay mucha energía se bloquea. La exoquinasa es bloqueada en muchos tejidos por el producto. Es decir, si a una célula le ingresa mucha glucosa, la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato, y si tiene mucho de esto, si tiene mucho, también va a ser peligroso para la célula, es exceso de azúcares. Entonces, esto va a bloquear de que se siga fabricando más moléculas de este tipo. ¿Ya? Entonces, son formas de regulación que tiene la célula,
para evitar excesos en la acumulación de los azúcares. ¿Ok? Finalmente, tenemos qué se hace después de la glicólisis. Ya entró glucosa, ya se hizo glicólisis y se produjo piruvato. ¿Ok? El piruvato no se puede acumular en la célula. ¿Ya? Hay que transformarlo en otra cosa. Entonces, aquí vamos a ver de que hay varias rutas que pueden servir para utilizar el piruvato. Una de las rutas más frecuentes y más utilizadas en las células es meter el piruvato en la mitocondria y usar la ruta de respiración celular. ¿Ya? De respiración celular. En caso de que la célula no pueda, por alguna razón, hacer respiración celular, puede hacer fermentación. ¿Ya? Y el piruvato se ha transformado en ácido láctico en algunos tipos celulares o en alcohol en otros tipos celulares. También el piruvato puede servir para síntesis de aminoácidos, ¿ya? O para intermediarios del ciclo de Krebs, que también tiene que ver con la respiración celular. ¿Okay? Entonces podemos ver cómo desde la glucosa se pueden fabricar diferentes tipos de compuestos, hacia aminoácidos, hacia ciclo de Krebs. De aquí puede servir, por ejemplo, para formar ácidos grasos. Ya vamos a ver cómo ocurre, ¿ok? Entre otras rutas. ¿Ya?